Bienvenidos a una historia llena de emociones y giros inesperados en el viaje del amor de Ye y Huyen. Un amor que no se trata solo de momentos románticos, sino de superar desafíos, de caminar firmemente por la vida donde cada decisión, cada promesa puede cambiar todo un futuro. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿es posible legalizar el amor? ¿Podemos realmente probar un sentimiento sincero a través de un simple papel o un procedimiento? Ye y Huyen, dos personas que parecen venir de mundos diferentes, pero que tienen un amor tan fuerte que puede cambiarlo todo. Hoy han llegado a un hito importante en sus vidas, han registrado su matrimonio. Pero, ¿será todo tan fácil como pensaban? ¿Podrán disiparse las dudas y preocupaciones bajo la luz del amor? ¿O habrá sorpresas esperándolos en el camino? Sigue esta historia y descubre cosas que nunca se han imaginado sobre el amor, la felicidad y los compromisos sinceros en la vida. Bajo la cálida luz de la mañana, los rayos suaves del sol se filtraban por la rendija de la ventana, cubriendo toda la pequeña habitación. El ambiente estaba tranquilo. En silencio solo se oía el susurro de las hojas en el jardín y la respiración constante de Huyen, mientras ella aún dormía profundamente. Ye se sentaba junto a la pequeña mesa de bambú, sus ojos suavemente dirigidos hacia Huyen, observándola mientras dormía plácidamente como un ángel en sus sueños. Podía sentir la paz que emanaba de todo lo que lo rodeaba, pero en su corazón una emoción intensa surgía, haciéndolo sentir algo confundido. «Seguro que sí lo haré», se dijo Ye en ese momento de silencio. «Voy a ir con Huyen a registrar nuestro matrimonio». Sonrió suavemente, una sonrisa cálida llena de felicidad. Pensamientos sobre un futuro juntos con Huyen, sobre los días que pasarían juntos, comenzaron a llenar la mente de Ye como un cuadro colorido. El sol se alzó más alto, y el leve movimiento de Huyen hizo que Ye despertara de sus pensamientos. Ella abrió lentamente los ojos, mirándolo con una mirada soñolienta, su cabello desordenado por el sueño. Ye sonrió y suavemente la llamó. «¿Ya te has despertado? Más tarde te llevaré a un lugar muy especial». Huyen lo miró confundida con los ojos todavía llenos de sueño. Pero luego una dulce sonrisa apareció en su rostro. Sintió el calor y el amor profundo en sus palabras. Ye, con sus manos cuidadosas, había preparado un desayuno sencillo pero lleno de cariño. Café aromático, algunos bocados ligeros, todo lo necesario para comenzar un nuevo día con energía. Se encargó de cada pequeño detalle con un único deseo: hacer que Huyen se sintiera amada. El desayuno terminó rápidamente y Ye y Huyen subieron a su pequeño auto. Con las risas alegres de Maya resonando en el aire, el coche avanzaba lentamente por las pequeñas calles. El sol ya estaba alto y los rayos atravesaban las ventanas del coche, haciendo que el ambiente se sintiera más cálido que nunca. Maya reía y cantaba, llenando el aire de vida. No fueron a los lugares habituales. En cambio, el coche se detuvo frente a un pequeño edificio, la sede para completar los trámites legales. Ye miró a Huyen, tomó su mano con fuerza y susurró: «Este es el primer paso, mi amor. Juntos caminaremos hasta el final de este camino». Huyen lo miró con los ojos llenos de amor, y juntos entraron, alcanzando un hito importante en su vida juntos. El amor ahora ya no solo era un sentimiento, sino que se había legalizado a través de los trámites oficiales, convirtiéndose en parte de su vida, una promesa dulce, un futuro inseparable. Ye tomó la mano de Huyen y entró en el edificio con pasos firmes, aunque también llenos de nerviosismo. A pesar de que su corazón estaba lleno de felicidad, era la primera vez que realizaba un trámite legal para certificar su amor. No podía ocultar la sensación de ansiedad, pero mantenía la calma porque sabía que este era el paso importante para que pudieran caminar juntos hacia un futuro que no solo les perteneciera a ellos, sino también a la ley y a la sociedad.
Una voz suave se escuchó desde la recepción interrumpiendo los pensamientos de Ye. «Hola, ¿en qué puedo ayudarles?». Ye levantó la cabeza y sonrió tímidamente, aunque no podía esconder la emoción. Apretó con fuerza la mano de Huyen como queriendo darle fuerza para enfrentar los trámites que les esperaban. «Quisiera hacer los trámites legales para que podamos vivir juntos», respondió Ye con voz firme, aunque su corazón estaba lleno de sentimientos extraños. La recepcionista los miró con seriedad, sus ojos con una ligera duda, y luego preguntó de manera rutinaria: «¿Están actualmente separados o divorciados?». En ese momento, Ye se detuvo por un instante. Preguntas que parecían simples pero que hicieron que su corazón latiera más rápido. Miró a Huyen, que estaba a su lado con los ojos llenos de preocupación. Sin embargo, Ye apretó suavemente su mano como para darle seguridad. «Nos amamos y ahora mismo no tenemos ningún problema», dijo Ye con un pequeño titubeo, pero decidido a no dejar que las preocupaciones los detuvieran. No quería que los detalles pequeños interfirieran en su amor. La recepcionista los miró por un momento y luego asintió. Sus ojos reflejaron comprensión. «Entonces necesitarán escribir una declaración de compromiso», dijo mientras les entregaba una hoja y un bolígrafo. «Solo tienen que firmar aquí y listo». Huyen miró el papel en sus manos y una oleada de preocupación la invadió. Sus manos temblaban no por miedo ni por la presión del trámite, sino porque por primera vez en su vida sentía algo muy real, muy claro. No era un amor de fantasía, no era un sentimiento sin futuro. Era un compromiso, una promesa que ambos querían construir el uno para el otro. Esa sensación de duda y emoción hizo que Huyen quisiera detenerse, pero al mirar los ojos firmes y amorosos de Ye, sintió una gran confianza. Él siempre estaba allí, fuerte y sin soltar su mano. Levantó la cabeza, sonrió suavemente como si hubiera encontrado la calma entre tantos miedos. Ye la miró y suavemente le dijo: «No te preocupes, estaré siempre aquí y juntos vamos a avanzar». Huyen levantó la cabeza con determinación, tomó el bolígrafo y firmó la declaración de compromiso. Una sensación extraña pero dulce la envolvió. Sentir que su amor era reconocido por la ley, sentir que ese amor no solo era un sentimiento sino también protegido por derechos y responsabilidades. Esa sensación le dio una paz y fortaleza que nunca había experimentado antes. Después de completar el trámite, Ye apretó con fuerza la mano de Huyen y salió de la sala con más confianza. Ya no había miedo ni nerviosismo, solo el orgullo de haber llegado al último paso de un largo camino. «Juntos vamos a construir nuestro futuro, Huyen», susurró Ye con el corazón lleno de determinación. Y Huyen en ese momento sintió una inmensa confianza. No solo era amor, sino un compromiso, una promesa, un amor que estaba protegido, confirmado y reconocido. Juntos dieron paso a un nuevo capítulo en sus vidas lleno de esperanza y felicidad. Cuando el documento de compromiso fue firmado, Ye y Huyen salieron juntos del edificio con el corazón más ligero y lleno de tranquilidad. Huyen miró a Ye sonriendo felizmente. No podía expresar completamente lo que sentía en ese momento. Era una sensación de libertad, como si una nube espesa se hubiera disipado y ahora ambos estaban bajo el cielo abierto del amor, sin preocupaciones ni dudas. «Lo logramos, Ye», dijo Huyen con una sonrisa radiante, sus ojos brillando de alegría. Sentía que todo lo bueno estaba cerca, que todas las dificultades pasadas eran solo parte del pasado. Ye la miró sin poder esconder la felicidad en sus ojos. Asintió ligeramente apretando la mano de Huyen una vez más, como si quisiera protegerla, como si quisiera llevarla a través de cualquier tormenta que pudiera venir, sin importar cómo fuera el camino. «Entonces, ¿a dónde vamos ahora, Huyen?», preguntó Ye, su voz llena de alegría, queriendo disfrutar este momento con ella.
«Donde sea que me lleves mientras esté contigo», respondió Huyen con una voz dulce como si estuviera perdida en la felicidad. Ye sonrió. Luego no dijo nada más, solo la condujo en silencio. Juntos salieron del área administrativa y caminaron hacia un espacio más amplio, deteniéndose junto a un lago tranquilo. La superficie del agua estaba tan calma como un gran espejo, reflejando la suave luz dorada de la tarde. Un lugar sereno, solo el sonido del agua lamiendo la orilla y el canto distante de los pájaros. «Nos sentamos aquí un rato», dijo Ye, su mirada cálida como el sol de la tarde. Huyen asintió y junto a él se sentó en un banco cercano a la orilla del lago. La suave brisa soplaba trayendo consigo el aroma de las flores y la paz de la naturaleza. El paisaje alrededor era como una pintura hermosa llena de los suaves colores del atardecer. Huyen cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo la calma que la rodeaba. Se sintió liberada, como si todas las tristezas, todos los recuerdos dolorosos, todas las preocupaciones de antes desaparecieran en un instante. Las largas noches en vela, las lágrimas que habían caído en el pasado, ahora eran solo recuerdos lejanos que ya no la preocupaban. Lo único que sentía en ese momento era paz, una confianza absoluta en Ye. Ye la miró, tomó su mano y suavemente dijo: «El atardecer de hoy está hermoso, ¿verdad? Pero lo más bonito es cuando estás conmigo». Huyen sonrió, miró a Ye, y su corazón latió con fuerza. No dijo nada, solo apretó su mano con más fuerza, como si quisiera aferrarse a ese momento, no dejándolo escapar. Bajo el resplandor del atardecer, permanecieron en silencio, dejando que esa paz los llenara. «Ya hemos superado lo peor, Huyen. A partir de ahora, todo lo que quede será solo momentos maravillosos que vamos a crear juntos», dijo Ye, su voz profunda pero llena de firmeza. Huyen miró sus ojos llenos de amor y compromiso. Sintió que todos los recuerdos dolorosos del pasado se desvanecían, ya no la retenían. Era como si todas las tristezas, todo el dolor se hubieran ido, y ahora solo quedaba el amor entre ellos, como una página en blanco lista para escribir nuevas historias. Se levantaron tomados de la mano y caminaron alrededor del lago, dejando que sus pasos ligeros se mezclaran con el sonido de las olas, dejando que el atardecer tiñera de dorado los sueños y las esperanzas de un futuro feliz. Paso a paso se dieron cuenta de que no hay nada imposible cuando el amor es verdadero. Y desde ese momento nunca se separarían, siempre estarían el uno para el otro, sin importar las tormentas ni el sol.